La confesión es un sacramento que, por un lado, es uno de los más grandes de la Iglesia, porque nos permite retornar al estado de gracia en situación habitual, ¿no? Es decir, sabemos que el bautismo lo hace, pero una vez en nuestra vida, como sacramento que imprime carácter, y luego la unción de los enfermos en el contexto, obviamente, de incluir la confesión. Entonces, el sacramento de la confesión es un sacramento importantísimo. De más decirlo, pero justamente porque implica que el hombre tenga que presentarse ante otro hombre, que es un ministro de Dios, ministro de Jesús, ordenado como tal, siempre ha suscitado alguna fascinación negativa, incluso entre católicos que tienen la clásica actitud, no, yo me confieso directamente con Dios, que es probablemente una de las frases más tontas que existen, ¿no? Porque ¿cómo puede alguien confesarse directamente con Dios? ¿Dios le habla? Si Dios le habla, no necesita confesarse. No estamos hablando de una Santa Teresa de Jesús, ¿no? A quien Dios le hablaba. No necesita confesarse. Ya es amigo de Dios y ya prácticamente vive en el cielo adelantado. Y si Dios no le habla, ¿cómo sabe que le ha perdonado los pecados? No, es que Dios siempre perdona. Perdona siempre, pero el perdón no se aplica si no hay un arrepentimiento. Y como nosotros no tenemos la certeza, Dios ha sido tan bueno, que ha querido darnos un signo sacramental cierto. Es decir, sin ninguna confusión. Un signo sacramental tangible para que tengamos la certeza de que somos perdonados. Esa bendición que nos dice, yo te perdono en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa tangibilidad excepcional, única. Y precisamente por eso es que el sacramento de la confesión ha suscitado tantos temas de discusión. Hay novelas, incluso hay una fantástica película de Alfred Hitchcock que hablan sobre casos que han sido reales, de sacerdotes que han muerto por mantener el secreto de confesión. El sacerdote no es, como mucha gente cree, el campeón de los chismosos que se entera de todos los chismes del barrio porque la gente va a confesárselos. No, es por el contrario, como señala este autor francés Léon Bloy, la letrina de la humanidad, porque ahí es donde la gente va a depositar todo su excremento espiritual. Y por eso también han habido abusos a la confesión, bajo la excusa de que son investigaciones periodísticas. Varios de ustedes deben tal vez haber leído de esta pseudo periodista italiana Laura Alari. Y digo pseudo periodista italiana porque aunque ella afirma como periodista, en realidad la misma asociación de periodistas de Italia ha señalado que el truco de ir a los confesionarios en la ciudad de Bolonia, en Italia, en el norte de Italia, en la región conocida como el Piemonte, para ir y confesar con sacerdotes pecados o situaciones difíciles, ¿no? Soy una divorciada vuelta a casar que recibe comunión, soy lesbiana que quiere adoptar hijos, para ver qué cosa contestan los sacerdotes. ¿Y qué cosa contestan los sacerdotes? Lo curioso es que en las noticias que escribe esta mujer, Laura Alari, para que la reconozcan en el futuro y sepan que tiene de periodista lo que yo tengo de trapecista, lo único que señala es que los sacerdotes se atienen a la doctrina de la Iglesia y que algunas de las explicaciones que dan son realmente meritorias, es decir, mis respetos al clero boloñés. Porque los sacerdotes a los que le ha consultado, no dice cuántos, responden con la doctrina de la Iglesia, pero responden además en unos diálogos relativamente extensos, ¿no? Y esta mujer pudo ir donde los sacerdotes y decirle, padre, ¿qué cosa enseña usted sobre este tema?
sin tener que violar el sacramento de la confesión, sin tener que crear incertidumbre en los sacerdotes sobre a qué viene esta mujer a hacer estas preguntas, o sin crear incertidumbre en los fieles sobre el sigilo absoluto del secreto de confesión. Pero esto no me sorprende. Hace 25 años, cuando yo recién hacía mis primeros pininos en el periodismo, o 30 años podrían ser, sí, más 30 que 25, hubo un escándalo parecido cuando un periodista italiano también fue al confesionario a decirle al sacerdote, a confesarse a los sacerdotes que él era comunista y que iba a votar por el Partido Comunista y no por la democracia cristiana. Y obtuvo todo tipo de respuestas de sacerdotes que decían, mira, eso es política, a mí no me interesa, tú votas según tu conciencia, ten en cuenta simplemente esto. Hasta sacerdotes que le decían, no, ese es un pecado mortal, no lo puedes hacer, de todo, ¿no? Entonces, ¿de qué sirvió el artículo? Simplemente de lo conseguí violando el secreto de confesión. ¡Oh, gran aventura! ¿Dónde está el valor periodístico? ¿Dónde está el valor investigativo de hacer una cosa así? Resulta que el nombre del blog de esta pseudoperiodista, Laura Alari, es ¿a qué juego jugamos? ¿No? Y es una buena pregunta, ¿a qué juego juega ella? ¿No? Es decir, la incapacidad psiquiátrica de encontrar la verdad con una entrevista decente como se la consigue cualquier periodista, y tener que violar la ética periodística justamente cuando basta con una muy buena entrevista y haciendo todas las preguntas complicadas que se quieran. No se necesita este montaje ridículo de violar el secreto de confesión. Pero en conciencia, se los digo, hermanos, no me cabe la menor duda. Esto es un signo más de la fascinación que sigue levantando el secreto de confesión, que sigue siendo parte fundamental de lo que enseña la Iglesia, y cómo, a pesar de las resistencias, a pesar de las confusiones, a pesar de las críticas, en el fondo sigue existiendo esta fascinación por este maravilloso sacramento que precisamente nos renueva en la gracia sacramental y nos permite una vez más volver a la amistad con Jesucristo. A nosotros no nos queda más que levantar las manos y decir, otro atentado más de un personaje mediocre cuyo nombre nadie va a recordar, como nadie recuerda el nombre de ese periodista que hizo ese reportaje hace 30 años. No sé si vive o si se murió, no sé si se arrepintió o no se arrepintió, pero he visto mucha gente que le ha escrito a esta periodista, incluyendo al cardenal arzobispo de Bolonia, el cardenal Carlo Caffarra, que le ha dicho: espero de corazón que te arrepientas porque has incurrido en un pecado que para ti de repente es irrelevante, pero que es cierto. Has incurrido en la excomunión de la Iglesia porque has violado uno de los sacramentos y uno de los elementos del sacramento, el sigilo absoluto, más sagrados de la Iglesia. Y espero que te puedas arrepentir, que te puedas confesar y que puedas recibir la gracia. La payasada de esta pobre mujer no ha revelado nada nuevo sobre la Iglesia, ningún escándalo, ningún sacerdote que dijo nada impropio fuera de lo que enseña la Iglesia, nada que no sepamos que al mundo no le gusta, pero que la Iglesia sigue enseñando. Y todo, la violación del secreto sacramental, la ofensa de miles de católicos para algo completamente irrelevante, para una nota sin peso alguno, para alimentar un blog que deben leer 4 gatos, ¿no? Porque he revisado el tráfico y simplemente
no existe, es decir, el número es tan bajo que ni siquiera figuran los números de su blog, y que lleva a preguntarse la pregunta del mismo blog: ¿a qué juego jugamos, no? Los católicos a ninguno, porque creemos en el sacramento. Esta señora o señorita, no sabemos qué, pero esperemos que algún día se dé cuenta que no se trata de un juego, sino de una realidad que ojalá algún día aprenda a apreciar. Que tengas un buen día.